El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El Benedictus es tanto una proclamación profética como una oración litúrgica que celebra el cumplimiento de las promesas de salvación de Dios para su pueblo. Su mensaje está dividido en dos partes. La primera, donde se exalta la fidelidad de Dios al enviar al Mesías prometido, y la segunda, señala el papel de Juan como el precursor que preparará el camino del Señor. A través de esta clase exploraremos cómo el Benedictus no solo es un cántico de alabanza, sino también una poderosa declaración teológica sobre la misión redentora de Cristo y el papel de la Iglesia en ese propósito eterno. Mi nombre es el Reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en Evangelización y Educación Cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor. Y hoy estaremos trabajando nuestra lección número 16 titulada La familia de la fe. Y estaremos utilizando como texto bíblico el libro de Lucas capítulo 1, los versículos 67 al 80. Y el texto áureo para este día se encuentra en los versículos 76 y 77, que lee de la siguiente manera. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y en esta clase pretendemos cubrir los siguientes objetivos. Número 1, explorar la identidad de Jesús de Nazaret, a quien llamamos el Cristo, a partir de su nacimiento como del nacimiento de Juan el Bautista. Número 2, recalcar que Dios es fiel a sus promesas. Y número 3, celebrar la salvación que Dios nos da por medio de la obra de Jesucristo. Vocabulario para este día son 3 palabras. La primera es Zacarías, y Zacarías era el sacerdote de la clase de Abdías, era el esposo de Elizabeth, padre de Juan el Bautista y residente de una aldea de Judá. Profetizar es el segundo vocabulario y es comunicar un mensaje de parte de Dios en la etapa tardía del Nuevo Testamento. Profetizar se identifica con la habilidad para poder proclamar el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Cuando hablamos de redimir, es el acto de saldar una deuda de otra persona con el propósito de liberarla de esclavitud o de servidumbre. En el mundo antiguo, las personas que no podían pagar sus deudas tenían que servir como esclavos o esclavas de sus acreedores. Y los deudores podían ser redimidos si un amigo o un familiar pagaba la deuda. El Nuevo Testamento emplea redimir como una metáfora para describir y referirse a la salvación. Así que les invito, mis amados hermanos, que puedan buscar sus Biblias, en el libro de Lucas, capítulo número 1, versículos del 67 al versículo 80. Y vamos a estar dando de lectura a la porción impresa en nuestra revista El Discípulo, la versión Reina Valera Revisa. Así que les invito a que juntos me puedan acompañar y tener esta lectura bíblica. Y leemos la misma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odiaron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor, los serviríamos en santidad, en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado,
porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. El niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Damos gracias al Señor en este día y le pedimos a Dios que así nos dirija a través de esta experiencia educativa. Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra y te pedimos, Señor, que a través de este espacio podamos, Señor, oh Dios mío, poner una semilla en el corazón de nuestros hermanos y hermanas. Permite que esta palabra germine y que sea de bendición para todos aquellos que nos escuchan. Es en el nombre poderoso de Jesús que hemos orado. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en este día vamos a estar trabajando el Evangelio de Lucas. Y el Evangelio de Lucas se distingue mucho porque presenta lo que es la historia del nacimiento de Jesús y de igual manera la historia del nacimiento de Juan el Bautista. Una de las cosas interesantes que nos presenta los evangelios es que solamente el libro de Mateo y el libro de Lucas nos presentan los relatos de la infancia de Jesús. Y estos aspectos son muy importantes, ¿verdad? Especialmente en esta época de celebración, donde estamos de alegría, de gozo, llenos de júbilos por la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es lo que afirmamos en la Navidad, este tiempo de Adviento, que eso es lo que significa el tiempo de llegada de nuestro Salvador. Ahora bien, una de las cosas que nos parece interesante de este capítulo número 1, especialmente estos versículos que acabamos de leer, nos presenta aquí al profeta Zacarías elevando un tipo de poesía, un tipo de cántico, ¿verdad? Y esto, mis amados hermanos, era algo que se distinguía mucho y se daba mucho en aquel tiempo. De igual manera, cuando leemos el texto bíblico, nos damos cuenta que hay varios cánticos particulares que se encuentran a través de toda la Biblia. Uno de los primeros cánticos que los encontramos en el Antiguo Testamento, donde vemos cuando la hermana de Moisés eleva un cántico al Señor de celebración. Y también uno muy conocido es el famoso cántico de Ana, la madre del profeta Samuel, la cual celebra con alegría la llegada de su hijo. Y a través de el texto bíblico en el Nuevo Testamento nos encontramos con estos dos cánticos adicionales, que es el cántico que nos presenta Zacarías y de igual manera el cántico de María. En relación a los cánticos de María y de Zacarías, a los mismos se les conoce de la siguiente manera. El cántico de Zacarías, que es el que estamos estudiando, se le conoce como el Benedictus, y el cántico de María se le conoce como el Magnificat. Y esta porción, ¿verdad?, que nos habla acerca del cántico de Zacarías, que se conoce como el Benedictus, este cántico se le llama así porque se deriva del latín, el bendito, ¿verdad? Y es una expresión poética de alabanza y de esperanza que vemos que Zacarías proclama cuando fue lleno del Espíritu Santo tras el nacimiento de su hijo, ¿verdad?, Juan el Bautista. No olvidemos la historia de Zacarías, que cuando el ángel se le aparece y le da este mensaje del nacimiento de su hijo, Zacarías en un principio no creyó. Y ante eso, el ángel dice: tendrás una señal, y es que quedarás mudo y no hablarás hasta que nazca tu hijo. Así que estamos en este momento estudiando en particular cuando nace Juan el Bautista, y Zacarías entonces comienza a hablar, y de sus labios entonces sale esta expresión profética de alabanza y esperanza. Y cuando vamos al texto, nos damos cuenta, ¿verdad?, que esta proclamación que hace Zacarías
tiene unas notas, ¿verdad? Muy particulares. Número uno, se puede decir que es una proclamación profética, ¿verdad? Es como un tipo de oración que está celebrando el cumplimiento de esa promesa de salvación de Dios para el pueblo. Y es una de las cosas que se ve principalmente en este cántico. Vemos también que este cántico se puede dividir como en dos partes, ¿verdad? En dos partes principales. La primera es una donde se exalta la fidelidad de Dios al enviar al Mesías prometido, y lo vemos ahí. Y la segunda señala entonces cuál va a ser el papel de Juan el Bautista, que ciertamente fue el precursor que iba a preparar el camino del Señor. Y esto, mis amados hermanos, es muy importante, ya que tiene un contenido teológico muy, muy relevante, afirmando obviamente la promesa de salvación de Dios para el pueblo. Y de igual manera, este otro aspecto donde presenta este niño que iba a ser el que prepararía el camino de el Señor. Así que vemos ese paralelismo que se ve, ¿verdad?, en este poema, porque vincula las grandes obras de salvación de Dios en el pasado con la esperanza de una redención futura. Así que a través de esta clase lo que vamos a estar trabajando es ver este cántico del Benedictus no solamente como un cántico de alabanza, sino también como una poderosa declaración teológica sobre lo que es la misión redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y el papel que tiene la Iglesia en ese propósito eterno. Ahora, una de las cosas que quiero hacer en esta lección es poder hacer una comparación. Si nosotros pudiéramos tomar la porción de Lucas capítulo 1, versículos 8 al 70, del versículo 78 al 80, que es el que estamos trabajando en este día, que ciertamente es el cántico de Zacarías, conocido como el Benedicto, y lo pusiéramos lado a lado con el cántico de María, que se conoce como el Magnificat, que se encuentra en Lucas, en el mismo capítulo, el 1, pero los versículos 46 al 55. Y si fuéramos a compararlos, esto es lo que tendríamos de ambos. Así que voy a estar presentando una comparación de estos dos cánticos, esperando que esto nos ayude, ¿verdad?, a seguir trabajando con esta clase y con los objetivos de las mismas. Vamos a ver que la primera diferencia que vemos es que Zacarías en su cántico comienza diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Así que estamos viendo que la manera en que Zacarías, que era un sacerdote del templo, lo hace a través de una bendición más litúrgica, algo más formal. Sin embargo, cuando vemos en el caso de María, no olvidemos que María es una joven adolescente, comienza diciendo: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y vemos entonces que la experiencia de María, vemos que la lleva a tener una expresión más, vamos a decir, una alabanza más personal y llena de alegría, jubilosa, podemos decirlo así. Ahora bien, ambas vamos a ver su enfoque principal. En el caso del Benedictus, el enfoque principal es esa importancia, ¿verdad?, que se le da al cumplimiento de las promesas de Dios para la redención de su pueblo. Y es lo que vemos, ¿verdad?, como un enfoque principal dentro de lo que es el cántico de Zacarías. Y cuando usted lo lee, se da cuenta de esa importancia donde se resalta grandemente el cumplimiento de esa promesa de Dios para la redención de su pueblo. En el caso de María, el enfoque principal se da en una celebración de la misericordia de Dios en la vida personal de María y en la historia de Israel. Y esto, pues, nos llama mucho la atención porque de igual manera vamos a ver esas acciones de Dios que se dan. En el caso de Zacarías, en el Benedictus, vemos esas acciones de Dios que son acciones de redención y salvación, la cual fue prometida
a los padres, en otras palabras, a las generaciones pasadas. Por lo tanto, vemos una clara referencia a esa fidelidad al pacto de Dios con Abraham y la promesa de Dios en que iba a liberar su pueblo. Así que el nacimiento de Juan el Bautista está afirmando el plan de salvación de el pueblo, donde este niño era la persona escogida. ¿Para qué? Para preparar el camino del Salvador prometido. Así que cuando nace Juan el Bautista, hay una afirmación de ese plan de redención, donde está iniciando ese plan de redención a través del acto de nacimiento de Juan el Bautista. Ahora bien, en el caso de María, en el Magnificat, las acciones de Dios que se ven presentes en esos versos es esa misericordia personal que tiene el Señor, y un aspecto muy importante es el aspecto de la misericordia generacional. En otras palabras, estamos viendo que la misericordia de Dios no solamente era con María, sino con las generaciones presentes y también con las generaciones futuras. Obviamente, vemos que la misericordia de Dios se ha extendido desde el inicio para toda la humanidad. Y cuando vemos el Cántico de María nos damos cuenta de que esta joven, interesantemente joven, embarazada, que se da entonces este nacimiento, vemos esa bendición generacional donde Dios utiliza a una joven, a una adolescente, ¿para qué? Para llevar en su vientre lo que es la esperanza de salvación para toda la humanidad. Cuán hermosa es esta palabra. Ahora bien, vemos también a través de la acción de Dios en el acto de María, en ese cántico, ¿verdad?, de María, del Magnificat, donde vemos un acto de justicia social también, donde vemos que se derriban esos poderes y se exalta a los humildes. Fíjense en quién sobrecae la tarea de ser la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en una joven. Sobre sus hombros está. Y la crianza del niño Jesús recae sobre los hombros de una joven que quizá, miren, no vivía en un palacio. No era una chica quizá con la mejor preparación académica. No. El Señor escogió a esta joven simple y llanamente porque había visto su corazón. Y en sus manos y sobre sus hombros recae esta tarea. Y eso es unas cosas que podemos ver que se da. Así que vemos a un Zacarías que era un profeta del Señor, era un sacerdote del templo con una preparación. Lo mismo vemos a María, que es una joven. Y me encanta mucho esto porque fíjense, alguien podría decir, no, pues esto es como un asunto exclusivista. No. Mírenlo de esta manera. Estamos viendo cómo el Señor, el mensaje de salvación, Dios se lo revela tanto al hombre que es académico, el hombre que está en el templo, el hombre que sirve allí en el altar, como a una joven adolescente. Porque esa es la manera de que Dios se revela. Se revela a todos y cada uno de nosotros de manera personal. Y lo importante de esto también es recalcar que ninguna experiencia cancela la otra. La experiencia de María no cancela la experiencia de Zacarías, y tampoco la experiencia de Zacarías cancela la experiencia de María. Ambas se complementan para dar gloria y honra al Señor. Otro enfoque principal que vemos en el caso del Benedicto, que es la clase que estamos trabajando, es que se resalta ese cumplimiento de las promesas de Dios para la redención de su pueblo. Y vemos que constantemente en el Benedictus se da esto, ese cumplimiento de la promesa del Señor. Y no podemos pasar por alto que esta unidad, lo que estamos trabajando es este aspecto importantísimo que es la soberanía de nuestro Dios. En el caso de María, en el enfoque principal, vemos que hace una celebración de la misericordia de Dios, como les dije, en esa vida personal de María y en la historia de Israel. Ahora bien, relacionado al impacto que tiene en la humanidad, vemos que en el caso del Benedictus se da un impacto en la humanidad y vemos que hace un énfasis en la salvación espiritual. En otras palabras, hablando del perdón de
pecados. Y el tema de la luz y la paz que se dará a través de ese Mesías prometido que Juan el Bautista estaría anunciando. De igual manera, en el caso de María, vemos ese impacto en la humanidad donde se trae el tema de esa justicia divina que es universal, que es para todos, donde vemos que Dios, en el versículo 53 del capítulo 1, hace mención de que Dios alimenta a los hambrientos y vacía las manos de aquellos ricos. Y entonces vemos también que se trabaja también el tema, en el caso de María, en el Magnificat, el tema de la fidelidad de Dios a Israel. Entonces, desde una perspectiva quizá teológica, si fuéramos a comparar ambos, en el caso del Benedictus, vemos que se centra, como habíamos dicho en el pasado, en el cumplimiento de la promesa del pacto y la salvación espiritual mediante el Mesías. En el caso del Benedictus, es enfocada en esa misericordia de Dios y en esa acción transformadora en el orden social y también en la historia. Ahora bien, vemos que el estilo literario del Benedictus va más dirigido a algo más litúrgico, algo profético, con un tono más solemne. Obviamente estamos hablando de un sacerdote. Y en el caso de María es algo más íntimo, más personal, con un tono más jubiloso. Ese es el estilo literario que vemos ahí. Cuando hablamos de conexión con el tema del pacto de Israel, en el caso del Benedictus, que es lo que estamos estudiando, hace un énfasis en el juramento a Abraham como base de esa redención histórica. Y en el caso de María, hace una referencia a la promesa de Abraham y su descendencia. Si fuéramos a tener una conclusión de ambos, en el Benedictus vemos que termina con una visión del Mesías como este guía hacia la paz y hacia la justicia de Dios. En el caso de María, se resalta la fidelidad de Dios a su pueblo y su misericordia, que ciertamente es eterna. Ciertamente hay unas similitudes cuando estudiamos estas dos oraciones. Vemos que en ambos son himnos, ¿verdad?, que se destaca la obra de Dios en la historia de Israel. Ciertamente ambos tienen temas de salvación, de misericordia y de redención. Y ciertamente en ambos se reconoce esa fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas. Y ambas vemos que se trabaja esa relación con el pacto de Abraham. Si fuéramos a trabajar unas diferencias claves en ambos, ciertamente el Benedictus trabaja unos énfasis como en el tema de la salvación espiritual, en el cumplimiento del pacto, y también vemos que es un tono más litúrgico, más formal, obviamente porque Zacarías es un sacerdote. Y en el caso de María, vemos una diferencia del Benedictus donde se destaca la justicia social y la misericordia generacional, y es un tono quizás un poco más íntimo, más personal. Como les dije, ambas experiencias donde Dios se revela a ambos, a Zacarías, que es un hombre adulto, un sacerdote, a María, que es una joven adolescente, ninguna de sus experiencias cancela la otra, sino que se complementan entre sí. Pienso que cuando estudiamos ambos hay una aplicación que debe tener a la iglesia. Y pienso es que la iglesia está llamada a proclamar ese mensaje universal del reino de Dios. Ciertamente evitando posturas que sean exclusivistas, porque ambos textos nos hablan acerca de ese mensaje universal del reino de Dios. Esta salvación es para todos y para todas las personas. No es para un grupo solamente, es para todos. Ciertamente, de igual manera, podemos hablar de la fidelidad de Dios, que ciertamente la vemos presentada en el pasado, y como se ha dado en el pasado, nos debe dar la confianza que esa obra redentora seguirá siendo presente y esa fidelidad de Dios seguirá siendo una fidelidad futura para todas las generaciones. Y número 3, pienso que al igual que Zacarías, debemos celebrar la salvación de Dios con mucha alabanza y mucha gratitud en nuestros corazones. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración en este día? Señor, te damos gracias, porque ciertamente nos has visitado y nos has redimido. Y es lo que afirmamos en esta época navideña. Gracias te damos, Jesús, porque ciertamente vemos que tú te has levantado como poderoso Salvador.
entre nosotros. Y te damos gracias, Dios, porque ciertamente nos has visitado desde lo alto, a través de esa aurora de luz que ciertamente nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, para que, Señor, seamos encaminados a ese camino de la paz. Te lo pedimos siempre, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde, y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora.